Buenos días, compañeros. Nosotros vamos a hablar el día de hoy de las fracturas de pelvis y el acetábulo. Mi compañera Colina Segundo Erika, Jaramillo Río Santiago, Roldán Morales Brenda y yo, Magali Estrada Zárate. Si escuchan mucho ruido, me pueden avisar, porfis, es que están martillando en la casa de aquí al lado. Y bueno, la que sigue, porfis. Vamos a hablar muy rápidamente de la anatomía, nada más para recordar las estructuras pues, más importantes. Y bueno, aquí recordemos que tenemos a las crestas ilíacas, tenemos al sacro, al coxis, que son las que nos importan ahorita porque, bueno, de esas les voy a hablar. Tenemos a la espina ilíaca anterosuperior, el acetábulo, donde recordemos pues, que se introduce la cabeza femoral. Tenemos a la rama del isquion, el arco del pubis, y bueno, en una vista superior podemos ver a la cresta ilíaca también, a la espina ciática, a la sínfisis del pubis. Recordemos también la espina ilíaca anterosuperior, pero vista desde otro ángulo, y la tuberosidad ilíaca, etcétera. La que sigue, por favor. Y bueno, igual nada más para recordar rápidamente, checamos que pues aquí tenemos a la arteria ilíaca común derecha, que se va a dividir en dos ramas, que es la arteria ilíaca externa y la arteria ilíaca interna. Y pues bueno, la arteria ilíaca interna a su vez pues se va a dividir en distintas ramas, como la arteria sacrolaterales, la arteria glútea superior, la arteria pudenda interna, la arteria rectal media, etcétera. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí hay una estructura que es bastante importante porque de aquí vamos a partir para checar lo de las fracturas, que es el anillo pelviano. Este anillo pelviano va a estar formado por el sacro y por los dos ilíacos, es decir, el ilion isquion y pubis. Y dentro de este anillo pelviano se van a encontrar el recto, la vejiga y el aparato genital. Entonces digamos que es como ese platito que se ve ahí en la imagen. La que sigue, por favor. Y bueno, pasando ya propiamente a las fracturas de pelvis, estas se van a considerar en dos grupos. En el grupo número 1 tenemos a las fracturas estables, que pues aquí van a ser lesiones sencillas que no van a involucrar al anillo pelviano, que es el que les acabo de comentar. Y en el grupo número 2 tenemos a las lesiones que sí van a comprometer este anillo pelviano. Obviamente pues van a ser lesiones más complejas que se van a asociar pues ya con traumatismos graves que incluso pueden poner en riesgo la vida. Estas nos pueden dejar secuelas, como por ejemplo discrepancias de la longitud de los miembros, trastornos genitourinarios o síndromes dolorosos graves o coloproctológicos. La que sigue, por favor. Y bueno, vamos a comenzar a hablar de las fracturas estables. Estas generalmente se van a dar en deportistas por traumatismos de alta energía. Recordemos que las fracturas de este tipo en los jóvenes pues generalmente van a ser por traumatismos de alta energía, y si nos vamos al otro extremo de la vida, los ancianos, pues generalmente se van a dar por traumatismos de baja energía. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar del grupo A1, en donde vamos a ver primero las fracturas avulsivas. Por ejemplo, tenemos la A11, en donde va a haber un arrancamiento de la espina ilíaca anterosuperior, que es la que les comentaba hace ratito en la anatomía, y esta va a ser frecuente en pacientes pediátricos. Tenemos también la fractura de la cresta ilíaca, que sería la A12, y también de la tuberosidad isquiática, que es la parte de abajo, que sería la A13. La que sigue, por favor. En el grupo A2 se van a incluir las fracturas del ala ilíaca. Aquí no va a haber compromiso de la línea inominada. ¿Cuál es esta línea inominada? Pues bueno, va a ser un saliente óseo en forma arqueada que nos va a señalar el límite entre la pelvis mayor y la pelvis menor, que es la que podemos ver en la imagen del lado derecho.
Y bueno, aquí tenemos, van a incluir las, como les comentaba, las fracturas del ala ilíaca, no va a haber compromiso de esta línea iluminada, y tenemos a la A21, que va a ser la que les acabo de comentar. También va a incluir la fractura de las ramas ilio y o isquiopubianas. Y bueno, cuando sean unilaterales, les vamos a llamar A22, y cuando son bilaterales, A23. Ahorita les voy a poner un esquemita en donde se explican todas un poquito mejor. Y bueno, la que sigue, por favor. Gracias. Tenemos después el grupo A3, en donde aquí pues va a corresponder a la luxación del coxis, la cual se va a denominar A31, y también vamos a ver aquí las fracturas transversas del sacro. En este caso, en las fracturas del sacro, tenemos no desplazadas que se van a denominar A32, y las desplazadas que son las A33. La que sigue, por favor. Y bueno, este es el esquemita que les comentaba. Tenemos las primeras, en donde la 1.1 va a ser una fractura, pero recordemos que estas son por avulsiones. Aquí va a ser de la espina ilíaca. En el 1.2 va a ser de la cresta ilíaca. Y en el 1.3 va a ser de la tuberosidad isquiática. Creo que aquí se entiende un poquito mejor, o está más ilustrativo. En las segundas tenemos en la 2.1 una fractura del ala ilíaca. Aquí pues se va a respetar la línea inominada, como les había comentado. En la 2.2 tenemos fractura de las ramas, como les decía, rama, ilio y o isquiopubianas, pero aquí en el 2.2 van a ser unilaterales, y en el 2.3 es cuando tenemos una fractura bilateral, igual de estas estructuras. Y bueno, por último tenemos las tres que les comentaba, que en la 3.1 pues va a ser una luxación del coxis. En la 3.2 vamos a tener una no desplazada, perdón, como podemos ver aquí en la imagen. Y en la 3.3 pues ya tenemos una desplazada. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí podemos ver una radiografía en donde se encuentra donde se encuentra la flecha. Tenemos una fractura pues tipo avulsión de la cresta ilíaca. La que sigue, por favor. Como clínica, el paciente pues va a llegar obviamente con un dolor intenso, va a tener dificultad para deambular, y generalmente van a presentar dolor a nivel púbico posterior tras alguna caída. El paciente va a referir que se cayó. Como les comentaba, si es un anciano, igual y tuvo un traumatismo de baja energía, pero pues con eso basta para que se pueda fracturar. Y si es un joven, generalmente nos va a referir un traumatismo de alta energía. El diagnóstico se va a hacer por medio de la historia clínica. Vamos a pedir una radiografía AP de pelvis y también una lateral, y pues podemos pedir también una tomografía. Y bueno, aquí en la imagen es una radiografía de pelvis AP de un paciente de 53 años, en donde podemos ver una fractura de la rama ilioisquiática que está mínimamente desplazada. Y bueno, también se puede ver aquí un declaje de la sínfisis del pubis. Entonces aquí tendríamos una fractura de tipo 2.2. La que sigue, por favor. Y bueno, el tratamiento generalmente va a ser conservador para las A1 y las A2. Va a ser tratamiento sintomático. Esto, pues en particular cuando el paciente puede caminar sin problema. Y generalmente tienen una recuperación completa en 6 a 8 semanas. Y para las A3 no desplazadas también podemos acudir a un tratamiento conservador. Y para las transversales que ya tienen un desplazamiento anterior, se puede hacer una reducción manual. Esto se puede hacer bajo anestesia y va a consolidar en aproximadamente 6 a 8 semanas. La que sigue. Y bueno, pasando a las fracturas que van a comprometer al anillo pelviano,
vamos a tener que la principal característica de esta, pues es que va a haber una inestabilidad dentro de este anillo. Como ya nos mencionó Magali, pues dentro del anillo que compone a la pelvis, pues va a haber el sacro, el ilium y el isquium. En cuanto a la incidencia, vamos a tener que hay una mayor frecuencia en hombres. Esto tiene que ver sobre todo con el mecanismo de lesión, que como veremos tiene que ver con traumatismos de alta energía, sobre todo en pacientes que son pues atropellados, en caídos de gran altura o aquellos que practican deportes extremos. Y también vamos a tener, por otro lado, aquellos pacientitos pues de la tercera edad que pues debido al mismo proceso de envejecimiento y a la osteopenia, una caída pues leve, por decirlo así, pues nos puede causar también una fractura del anillo pelviano. ¿Le puedes dar a la que sigue, Breu? Gracias. Dentro de las causas, como les menciono, hasta en un 60% son debidas a accidentes automovilísticos, en un 12% tienen que ver con accidentes en moto, en 9% en aquellos pacientes que sufren algún tipo de caída o que son atropellados, y en un 10% pues va a predominar en pacientes adultos mayores y que pues tienden a caerse, por ejemplo, en este caso de una silla. ¿Le puedes dar a la que sigue, Bren, por favor? Dentro de la clasificación de tilde, vamos a tener que esta clasificación es parte de lo que ya nos mencionó Magali dentro de las fracturas estables. Vamos a tener que la clasificación de tilde va a clasificar en 3 tipos de fracturas: las que son estables, las que tienen las que son parcialmente estables y las inestables. Las que nos mencionó Magali son las tipo A, que son estables, y en este caso, enfocándonos a las fracturas de anillo pelviano, vamos a tener que predominan sobre todo del tipo C, que son inestables, y estos se van a caracterizar por tener una ruptura del arco posterior. Aquí vamos a tener desde C1 hasta C3, y vamos a tener que la lesión puede ir desde una lesión inicialmente posterior de tipo unilateral hasta una lesión con inestabilidad vertical, que va a ser pues regularmente de tipo bilateral. ¿Le puedes dar a la que sigue, Aurel? Gracias. Y dentro de los mecanismos de producción vamos a tener, bueno, estos mecanismos de producción se dan según Young y Burgess. Los va a clasificar como 3 tipos de mecanismos. Uno que va a ser antero-posterior, como vemos aquí en la imagencita, y fue como parte de lo que ya nos explicó Magali, donde básicamente la ruptura pues se origina entre los isquion bueno, la porción del coxis. En cuanto al mecanismo de tipo lateral, vamos a tener que en este va a predominar sobre todo cuando la pelvis tiende a cerrarse, es decir, porque el mecanismo tiende como a comprimir tanto el ilio, y esto tiende a presentarse porque el golpe produce como un movimiento hacia la línea media, como vemos en el esquemita de la imagen 2. La compresión pues hace que como ahora sí que el hueso se desplace hacia la línea media. Y en cuanto al mecanismo vertical, bueno, se describe como un golpe en rodilla, y el ilíaco se va hacia arriba o una caída desde una altura. Por ejemplo, en pacientes deportistas o en un intento de suicidio donde brincan, regularmente el mecanismo es de tipo lateral, y en este caso el impacto pues que sucede de manera lateral impacta ambos huesos y pues se fracturan. Vamos a tener que la tasa de mortalidad va a ser más alta, sobre todo cuando es de tipo anteroposterior, por el tipo de compresión que va a tener sobre los huesos y sobre todo sobre las estructuras que pues se encuentran contenidas dentro de esta estructura, y pues va disminuyendo conforme se va presentando hacia el área vertical. ¿Le puedes dar a la que sigue, Abril? Gracias. Dentro de las fracturas por compresión, pues vamos a describir como que cada una de estas, y vamos a tener que cada una tiene características distintas. Dentro de las fracturas por compresión antero-posterior, que es la imagen que estamos viendo aquí, vamos a tener que el principal mecanismo en el que se produce va a ser por pacientes que son atropellados o por algún tipo de aplastamiento. Vamos a tener que en este caso el tipo de mecanismo, como vemos aquí, va a ser bueno, más bien se va a producir por una rotación externa de una de las semipelvis lesionadas. Es decir, al momento de que sucede el mecanismo, el mismo movimiento de rotación que tiene la pelvis va a hacer que se separe o que se lesione parte de una de las semipelvis. Vamos a tener que una fractura de tipo longitudinal, ya sea de las ramas o de las diastasis de la sínfisis púbica, pues van a ser
las fracturas más comunes. Dentro de esta categoría de las fracturas por compresión anterior-posterior, vamos a tener que predominan dos tipos de fracturas. Una que es la más común, que va a ser la que les subrayé, que se le denomina el libro abierto. Esta fractura del libro abierto es producida por un traumatismo pues que es en dirección antero-posterior y en el cual la característica es que se van a romper los ligamentos y como les puse en el rectangulito de hasta abajo, se va a producir una separación de la sínfisis. Se tiene que, si esto sucede a 3 centímetros o menos, debemos de pensar que solo afecta a la sínfisis. Y si tiene más de 3 centímetros, debemos de pensar en que afecta tanto a las tuberosidades, a las sacroisquiáticas y que estas pueden estar probablemente rotas. Entonces es importante pues, mantener o evaluar este tipo de daño. Y por otro lado, vamos a tener que estas mismas fracturas en libro abierto se pueden clasificar en tres tipos. En la tipo 1, donde hay una ligera, sí, una ligera separación entre la sínfisis anterior y la articulación sacroiliaca. En la tipo 2, donde ya hay una separación pues más marcada de la articulación sacroiliaca, y una tipo 3, donde la disrupción es completa, que es la que estamos viendo en la radiografía. Aquí hay una disrupción completa de la articulación sacroiliaca y en este caso el desplazamiento es lateral. También otro tipo de fractura que tenemos, pero que se presenta con menos proporción, es una fractura en libro cerrado. En esta se va a romper la rama isquiopubiana más que en la sínfisis y por detrás se rompe la articulación sacroiliaca o el ala sacra o el ilíaco en su parte posterior al nivel de la escotadura, que es más o menos lo que nos mostraba Magali dentro de las lesiones estables. ¿Le puedes dar a la que sigue, Bren, por fin? Gracias. Dentro de la compresión lateral, vamos a tener que, como se muestra en la imagen, esta se debe a un mecanismo de lesión por rotación interna de la hemipelvis lesionada. Es decir, que en este, bueno, al momento de que se produce van a haber como dos tipos de fuerzas, una que comprime y otra que desplaza hacia arriba a una de las hemipelvis y esto produce la fractura del hueso. Esta se produce en el marco pelviano anterior a una de las ramas del ilio o una de las ramas isquiopubianas y puede ser de tipo homolateral, contralateral o bilateral. Lo más común es que por el mecanismo de rotación interna es que sea homolateral. Esto también puede terminarse como un tipo de fractura transversa de ramas o un acabalgamiento, que es lo que estamos viendo en la radiografía que les puse con la flechita. Esta habla de una fractura transversa donde las ramas pues se comprimen y ahora sí que hay un acabalgamiento de los huesos pubianos y puede afectarse tanto una como las dos semipelvis en la mayoría de los casos complejos. Perdón, y también vamos a encontrar en este mismo tipo de lesiones de compresión lateral de tres tipos. La tipo 1, que es cuando hay una compresión sacra del lado del impacto, como vemos en las imágenes, donde solamente es homolateral. Un tipo 2, donde la fractura es en semiluna en el lado del impacto y hace una imagen como de pala ilíaca, es decir, que como que el lado de la fractura se comprime hacia arriba en formita de pala. Y un tipo 3, donde pues puede ser combinada ya sea con una compresión sacra o donde hay una forma de semiluna. ¿Le puedes dar a la que sigue, Bray? Gracias. Dentro de las fracturas por compresión vertical, el principal mecanismo es por un cizallamiento vertical. Como vemos en las imágenes, ahora sí que hay dos tipos de fuerzas, una que desplaza hacia arriba y una que comprime hacia abajo. Entonces, como vemos, este desplazamiento de las estructuras óseas produce una lesión externa, una lesión extensa de las partes blandas. Esto pues por el mecanismo que se produce. En cuanto a la porción posterior, vamos a encontrar sobre todo fracturas del sacro o de la articulación sacroiliaca. También puede haber fracturas a nivel del hueso ilíaco y que pueden estar combinadas con otras estructuras, sobre todo del área de la columna. En cuanto a la porción anterior, vamos a tener que esta va a lesionar la sínfisis púbica o las ramas púbicas y bueno, cuando suceden casos complejos que debido al mecanismo de fuerza hay una lesión completa, va a derivar en una inestabilidad pélvica global en cualquiera de sus planos, ya sea tanto superior o inferior, pues la lesión puede extenderse. ¿Le puedes dar a la que sigue, bien, por fin? Gracias. Y dentro de estos tipos de fracturas, como nos mencionó Magali,
Vamos a tener pues estructuras internas que van a ser de suma importancia y que también son importantes de evaluarse. De manera rápida vamos a tener que estas lesiones asociadas, en primer lugar vamos a tener a la ruptura de vasos, que esta es la principal causa de muerte y es más frecuente que se rompan sobre todo las áreas de las, bueno, principalmente las venas que las arterias. También puede haber un despegamiento de un despegamiento faciocutáneo posterior, que también se llama de Morelo del Valle, y esto es por una rodadura o aplastamiento, y esto es principalmente en pacientes que son atropellados al momento de que pasa pues la rueda del carro encima de la pelvis. Bueno, sucede lo que hay lo que les puse en la imagen superior derecha, donde los músculos y sí, sobre todo los músculos y las fascias se despegan de los huesos y produce este mecanismo de lesión. También puede presentarse lesiones neurológicas. Estas se presentan entre un 10 y un 15% y su gravedad aumenta conforme a la gravedad de la fractura. Vamos a tener que se asocia en especial a fracturas sacras donde se lesionan, bueno, sí, a lesiones sacras y pues el principal nervio afectado o va a ser el plexo sacro. También puede haber un estallido de vejiga, esto pues debido a la compresión y esta pues si estaba o se encontraba llena, pues tiende más a la ruptura. También podemos encontrar fracturas asociadas, o vamos a ver que va a ser tanto del fémur, columna o, sí, hueso, fémur o columna. ¿Le puedes dar a la que sigue, Abril? Y bueno, lo importante de esto es cómo vamos a evaluar o cómo se va a realizar la exploración física. Yo aquí les puse pues cinco apartados principales que debemos de tomar en cuenta para poder evaluar este tipo de fracturas. Iniciando de manera superficial, hay que realizar un examen tanto de la piel como de las partes blandas. Pueden aparecer erosiones, equimosis, algunas lesiones por el arrollamiento o heridas en perineogenitales. En los flancos, al momento de la evaluación también debemos de notar si hay acúmulo de hematomas retroperitoneales. También es importante descartar alguna solución de continuidad en la piel o mucosas que nos oriente a pensar en una fractura de tipo abierta. En cuanto a las pruebas de estabilidad, se palpan, o bueno, si las pruebas de estabilidad, se van a palpar las espinas ilíacas anterosuperiores y hay que observar una posible como discrepancia entre la altura, es decir, al momento de que hacemos el movimiento, pues recordemos que tienen que estar a la misma altura y si por alguna razón alguna está más elevada que la otra o simplemente al momento de realizar la movilización nos refiere dolor, pues es importante bueno, es importante evaluarlo como parte de la evaluación de la fractura. También hay que, bueno, dentro de esta misma prueba de estabilidad, debemos realizar también una compresión suave sobre ambas palas ilíacas y esto para evaluar una inestabilidad al momento de hacer una rotación interna. Y finalmente, pues también debemos hacer un empuje de ambas espinas para evaluar la inestabilidad en rotación externa. También, pues dentro de la evaluación y sobre todo, pues dependiendo cada paciente y la sintomatología con la que llegue, pero también se refiere que se debe realizar un tacto ya sea rectal y vaginal y su realización pues va a ser importante para identificar sobre todo fracturas abiertas de pelvis y esto es súper importante sobre todo cuando hay un sangrado franco, tanto rectal o vaginal y al momento bueno, sobre todo en las mujeres cuando pues bueno, sí, en las mujeres cuando hay un embarazo siempre es importante realizarse. Y en cuanto al examen uretral y vesical, hay que evaluar la presencia de una probable ruptura uretral o vesical. ¿Le puedes dar a la que sigue, por fin? Gracias. Como vemos, pues la principal forma de diagnóstico pues va a ser bueno, el cuadro clínico, pero como pruebas complementarias y de base, pues siempre vamos a tener en primer lugar la radiografía simple, ya sea en AP y lateral. Vamos a tener que en estos tipos de radiografías simples, vamos a tomar 4 proyecciones. Una de ellas va a ser la radiografía anteroposterior y esta sobre todo va a ser para pacientes politraumatizados. También podemos pedir una proyección superior y esta proyección anterosuperior pues se va a tomar sobre todo para evaluar la totalidad del anillo pélvico. También podemos hacer una proyección inferior y esta nos va a indicar, bueno, más bien nos va a permitir evaluar la porción del sacro
Y también podemos hacer una proyección de 3/4 o alar, sobre todo para evaluar la obturatriz y sospechar de una lesión acetabular. En cuanto al ATAC, nos va a permitir, bueno, vamos a poder utilizarla cuando nosotros no podemos evaluar una lesión propiamente del anillo pélvico o que en la radiografía no es precisamente clara. También nos va a servir para evaluar posibles sangrados intraabdominales y retroperitoneales. En cuanto a la uterografía retrógrada, pues vamos a poder, o la vamos a indicar cuando existe un sangrado uretral franco o una cistografía cuando existe hematuria o que la ureterografía fue normal, pero por alguna de las razones y debido al mecanismo de lesión, pues no debemos descartar en realizarla. También podemos realizar una arteriografía. Esta va a estar indicada en pacientes que son hemodinámicamente inestables, pero que no tienen puntos de sangrado extrapélvico y que se mantienen inestables tras la fijación externa. Pero pues como base y regularmente lo que siempre vamos a tener, pues va a ser la radiografía simple. ¿Le puedes dar a la que sigue, Bren, por fin? Y ahora sí, pasando propiamente al tratamiento en urgencias, vamos a poder dar un tratamiento pre e intrahospitalario. Dentro del tratamiento de esta urgencia, pues vamos a tener en primer lugar, pues lo que hemos visto a lo largo del curso, que van a ser maniobras de evaluación por prioridades, pasando por nuestro ABCDE, sobre todo para pues identificar lesiones potencialmente mortales en ese momento, como van a ser la hemorragia que se puede producir por la ruptura de un vaso. En cuanto a la canalización, se recomienda que se tomen 2 vías periféricas y lo principal es pasar soluciones cristaloides. En cuanto a nuestro punto 3, vamos a tener hay que realizar una evaluación constante del estado hemodinámico, sobre todo porque son pacientes que, como vimos por el tipo de lesión, eh, pueden volverse inestables en cualquier momento. Algo que va a ser importante y que sí es importante mencionar es que a estos pacientes se les va a realizar una estabilización de la pelvis y lo preferente es colocar en lo que vemos en la imagen, que va a ser un cinturón pélvico y de colchón vacío para comprimir pues ahora sí que la fractura pélvica y también evitar y controlar los daños de la hemorragia. En cuanto al paso 5, vamos a hacer una valoración de otras lesiones producidas por el traumatismo. Y en el número 6, pues vamos a hacer una inmovilización del paciente. Esto pues solamente es de manera como prehospitalaria, pero de forma hospitalaria, ¿puedes dar a la que sigue, Aren, por favor? Gracias. Hay algunas guías que nos ofrecen este tipo de algoritmos y este que yo encontré pues nos va a hablar en primer lugar de un paciente con una fractura pélvica que cuenta con inestabilidad hemodinámica y nos hablan pues de que se realiza en un centro de trauma completamente equipado. Vamos a tener que, esto se refiere sobre todo a hospitales de tercer nivel, pero este algoritmo pues nos va a utilizar o nos va a clasificar este procedimiento en 5 pasos. En el paso 1, como vemos, vamos a evaluar el ABC, vamos a realizar una resucitación y un control de daños, y aquí lo importante de esto es que se debe colocar una línea arterial y una vía venosa para el acceso y monitoreo de la presión arterial. También hay que tener en cuenta que se debe realizar una reanimación del control de daños mediante la activación de protocolo a través de una transfusión masiva y posteriormente debemos de categorizar la fractura del paciente, que fueron según las clasificaciones que les mostré. Eh, pues estas regularmente pertenecen a un tipo de clasificación C. En cuanto al paso 2, nos habla sobre o nos pregunta acerca de la estabilidad de la pelvis. Vamos a tener que los pacientes con inestabilidad hemodinámica relacionada a fracturas pélvicas requieren una estabilización mecánica, pero que sea de tipo no invasiva y sobre todo en el servicio de urgencias. Esta estabilización se puede realizar con un cinturón, una faja en forma de, una faja o sábana pélvica o un dispositivo que como tal ejerza una fuerza de compresión sobre el anillo pélvico y pues esto nos va a disminuir el movimiento de los fragmentos óseos y también nos va a disminuir o va a haber una reducción del volumen pélvico. Y aquí también tenemos que tener en cuenta si esta es una fractura con desplazamiento vertical. En caso de que esta sea de tipo vertical, hay que realizar una tracción longitudinal de las extremidades. En cuanto al paso 3, aquí se nos va a preguntar sobre la estabilidad hemodinámica y hay que responder de manera transitoria. ¿A qué nos vamos a referir con esto? De nuevo vamos a evaluar la estabilidad hemodinámica. Si se trata de un paciente estable y que responde de manera transitoria, aquí lo ideal
va a ser realizar una tomografía, como vemos, en caso de que sea así. Se realiza una TAC con el fin de determinar la extensión de la fractura pélvica y la presencia de lesiones asociadas. Pero en caso de que esta estabilidad hemodinámica sea negativa, aquí lo importante es realizar vamos a hacer un procedimiento que va a ser la colocación de un balón de reanimación endovascular de la aorta, o REBOA, como se abrevia aquí. Un REBOA, y este puede ser colocado ya sea en la sala de urgencias, en la sala de cirugías, y este pues se coloca de manera simultánea a todos los demás procedimientos que se puedan realizar. En cuanto al paso 4, que es el que estamos viendo en la segunda imagen, en el paso 4, aquí hay que, bueno, si nuestro paciente fue hemodinámicamente estable, ya vimos que se hizo un TAC. Si se evaluaron o se encontraron algún tipo de lesiones o cualquier otro, debemos de realizar una laparotomía exploratoria, y aquí vamos a añadir un empaquetamiento pélvico preperitoneal. Todas estas las vamos a ver específicamente más adelante, pero solamente por mencionar, dentro del algoritmo, pues se va a tener que realizar este empaquetamiento pélvico preperitoneal, y si el paciente con fractura pélvica es inestable para evaluar por el equipo bueno, que se está evaluando, vamos a tener que hacer una estabilización pélvica de tipo invasiva, y posterior a esto se va a realizar una angiografía pélvica para evaluar la posibilidad de realizar una embolización, pues sí, una embolización. En cuanto al paso 5, que ya es nuestro último paso, vamos a tener que, si se realizó la angiografía pélvica, se debe trasladar al paciente a la unidad de cuidados intensivos para hacer una corrección pues de todo el mecanismo de la fractura. ¿Le puedes dar a la que sigue, por favor? Y ahora, propiamente hablando, dentro de algunas características de las que se nos habló dentro del algoritmo, vamos a tener la estabilización externa de la pelvis. La principal indicación de esta van a ser pacientes que tienen fracturas pélvicas, pero que cuentan con una inestabilidad hemodinámica. Y en esta inestabilidad vamos a hablar de una tensión arterial de menos de 100 milímetros de mercurio mantenida, niveles de lactato sérico alto que persisten elevados. Y aquí vamos a hacer esta fijación externa mediante una fijación del marco anterior y una fijación del marco posterior. En cuanto a la fijación del marco anterior, pues vamos a tener que estos como pines, como pines, mejor dicho, se van a colocar sobre la cresta ilíaca de 4 a 5 centímetros proximales a las espinas ilíacas anteriores superiores o a las supracetabulares. Y en cuanto a la fijación del marco posterior, pues vamos a hacer una colocación de un fijador externo en forma de C, y pues se va a colocar a nivel posterior de la pala ilíaca, y se va a montar sobre el arco que rodea un marco delante de la pelvis. Como vemos en la imagen, pues vamos a tener ambos tipos de estabilización. Y le puedes dar a la que sigue, Gabriel. Gracias. También dentro del algoritmo, pues vimos que hablaban sobre el control de la hemorragia, y aquí debemos de considerar la arteriografía y la embolización. Las principales indicaciones de cualquiera de estas dos técnicas, pues van a ser pacientes con fracturas pélvicas, ya sean inestables y con un sangrado arterial pélvico activo y que requieren control de hemorragia. También tenemos pacientes con persistencia de inestabilidad hemodinámica y que al momento de que se realizó la angiografía encontramos sangrado arterial activo, y pacientes con sangrado activo y que requieren transfusiones después del empaquetamiento pélvico perperitoneal. Aquí hay que tener en cuenta que el 10% de las complicaciones asociadas a la arteriografía van a ser tanto una isquemia definitiva del territorio embolizado, una dehiscencia de la herida quirúrgica, una infección o una probable disfunción sexual pues, posterior. ¿Le puedes dar a la que sigue, Ren? Gracias. En cuanto al control invasivo de la hemorragia, pues vimos que se mencionaba realizar un empaquetamiento pélvico. Esta se va a realizar mediante una hemilaparotomía infraumbilical, y lo que vamos a hacer aquí, como vemos en la imagen, es un como rellenado de compresas en los espacios entre la porción sacrorectal, la rectovesical y prevesical, siguiendo este orden, para hacer pues hasta cierto punto un empaquetado, como compresión, por decirlo así. Dentro de las ventajas que nos ofrece este tipo de técnica es que vamos a reducir la necesidad de transfusiones sanguíneas en las primeras 24 horas de la atención. Va a haber una mayor disponibilidad para que podamos hacer la arteriografía,
y que requiere un menor tiempo de demora para su realización, pues en comparación con cualquiera de las otras técnicas. ¿Le puedes dar a la que sigue, bien, por favor? Y bueno, ya para tener ahora sí que un tratamiento definitivo, el tratamiento pues sí o sí va a ser quirúrgico. En este tipo de lesiones vamos a tener, bueno, se va a realizar una reducción abierta y una síntesis con fijación interna, y esta por lo regular pues ya se realiza de tipo programada, y esta es habitual en lesiones pélvicas, sobre todo de tipo desplazadas o inestables. ¿Te puedes dar a la que sigue, Ori? Y bueno, ahora vamos a pasar a las fracturas de acetábulo, que si bien, bueno, que son parte de, que lo va a formar la pelvis, por así decirlo, y lo que vimos ayer propiamente de la cabeza del fémur para formar, pues, la que sigue, por favor, la articulación de la cadera. Entonces, rápidamente, un repaso anatómico, sabemos que pues el acetábulo va a ser la fosa articular en donde va a estar propiamente la articulación de la cadera, esa cabeza femoral con esta cintura pélvica. Es una articulación de gran carga, tiene una forma de herradura como se ve aquí en la imagencita, no termina como a formar ese círculo. Está formado por el ilion en su pared superior, el isquion en su pared inferolateral y el pubis en su pared medial. Aquí vamos a tener varias estructuras, como lo serían ligamentos importantes, como el ligamento redondo y transverso del acetábulo, que pues propiamente va a ser lo que nos va a dar esa articulación de la cabeza femoral con esta cintura pélvica. Y también tenemos los otros tres ligamentos importantes: el ligamento iliofemoral, el isquiofemoral y el pubofemoral. La que sigue, porfa. Aquí tenemos una imagen de lo que vendría siendo la articulación de la cadera pues desarticulada. Tenemos la cabeza femoral, vemos en el círculo rojito el ligamento de la cabeza del fémur que está cortado propiamente. Este se va a terminar, a concluir, a insertar, como vemos, en lo que es propiamente el acetábulo para formar ahora sí la articulación de la cadera. Y vemos aquí el ligamento también transverso del acetábulo. Y todas estas estructuras podemos tenerlas afectadas, como ya lo mencionaron desde ayer y hoy está Magali y Erika, en fracturas, en traumatismos pues de alto impacto. La que sigue, por favor. Aquí vemos los tres ligamentos extra que les comenté: el ligamento iliofemoral, el ligamento pubofemoral y el ligamento isquiofemoral. Y también vamos a tener, o les pongo la irrigación porque recordamos que el fémur es el hueso más largo. Vamos a tener también estructuras anatómicas, estructuras sanguíneas, vasos importantes, vasos sanguíneos importantes, como tenemos la arteria femoral, ramas de la arteria femoral, como lo tenemos aquí, como la rama posterior de la arteria obturatriz, arteria foveolar. También podemos tener arterias de los retináculos, que esos van a ir propiamente a los pliegues sinoviales. Obviamente vamos a tener ramas acetabulares, que en caso de fracturas, pues estos vasos pueden romperse y pueden llegarnos a ocasionar complicaciones, ¿no? Y la que sigue, Bren, porfa. Así como tenemos estructuras sanguíneas, vasos sanguíneos, podemos tener también las estructuras nerviosas, los nervios. ¿Qué nervios van a ser importantes aquí? Pues vemos, ¿no? Todos los nervios femorales con sus ramas, los nervios para el psoas ilíaco. Igual forma, si tenemos por ahí alguna lesión bastante amplia, podemos tener algún daño de la estructura del nervio ciático, que pues nos va a condicionar una emergencia, ¿no? En cuanto al sistema sensorial. La que sigue, Bren, por favor. Y bueno, hablando ya propiamente de lo que son las fracturas acetabulares, su incidencia menciona que está altamente asociada a los pacientes jóvenes, pero esto debido a traumatismos de alto impacto o de alta velocidad, generalmente asociados pues a accidentes de tránsito, mientras que en los pacientes adultos de la tercera edad o aquellos pacientes que padecen de osteoporosis, generalmente se llegan a ocasionar por traumatismos debido a caídas. Su mortalidad tiende a ser alta, sobre todo pues si están comprometidas algunas de las estructuras vasculares o nerviosas que Santiago pues ya nos mencionó. Y bueno, esto también si se considera o si es más bien una fractura, ay, perdón, una fractura abierta que no se trata oportunamente, o como les menciono, en aquellos pacientes de edad avanzada. Y bueno, también algo que hay que destacar es lo que de igual manera en el repaso anatómico nos mencionaba Santiago: está altamente asociado propiamente al hueso del fémur o propiamente a toda la estructura de la cadera. Es decir, estas fracturas acetabulares van a estar pues muy relacionadas en cuestión de si hay fractura en la cabeza del fémur,
o en la cadera, es muy probable que también tengamos una fractura a nivel del acetábulo. El mecanismo de la lesión en este tipo de fracturas va a depender propiamente de la cabeza del fémur. Es decir, el fémur, la cabeza, se va a impactar contra la cavidad y esto es lo que nos va a ocasionar la fractura. Dependiendo de cómo se encuentre en el momento del trauma la cabeza del fémur, va a ser la zona afectada de nuestro acetábulo. En la primera imagen superior, como vemos, tenemos dos flechitas de color, en donde si nuestro fémur se encuentra en rotación interna, que representa propiamente nuestra flechita de color verde, se va a afectar a la columna posterior de nuestro acetábulo. Si nuestro fémur se encuentra en rotación externa, la fractura es más probable que se aparezca en la columna anterior y bueno, si el fémur se encuentra en aducción, va a afectar la zona superior del fondo del acetábulo y si el fémur se encuentra en abducción, va a afectar propiamente a la zona inferior del fondo. Estas fracturas generalmente van a comprometer propiamente la articulación coxofemoral y con esto a la funcionalidad del miembro inferior. De los dos mecanismos, como toda fractura, tenemos el mecanismo indirecto, que generalmente se asocia, como les mencionaba, a los accidentes. Sí. No sé si es mi internet o si ustedes escuchan bien al doctor. No, Bren, yo tampoco escucho bien al doctor. Escucha entrecortado. Doc, ¿nos podría repetir lo que mencionó, por favor? Es que se le escuchó un poco cortado. ¿Me escuchan? ¿Cómo me escuchan? Sí, Doc, ya se le escucha un poco mejor. Vale, vale, perfecto. Listo, Brandita, seguimos, por favor. Ok, gracias, Doc. Gracias a ti. Bueno, como les mencionaba, como en todo tipo de fracturas, vamos a tener el mecanismo indirecto y directo, pues, de producción de nuestra fractura. En la cuestión del mecanismo indirecto, son aquellas fracturas que se ocasionan, pues, por conducción de fuerzas. Como les mencioné en un inicio, son aquellas fracturas que están asociadas a accidentes viales o de tránsito, como podemos ver en las dos primeras imágenes. En la primera tenemos a una persona que pues va de copiloto, el auto se estrella y bueno, la rodilla va a pegar propiamente en lo que es la guantera del auto y esto va a ocasionarnos pues la fractura a nivel del acetábulo. En la segunda imagen superior derecha tenemos a una persona que brincó de un árbol y al momento de caer sobre su pie, pues se produce esta conducción de la fuerza y también puede provocarnos este mecanismo indirecto de la fractura. Y el mecanismo directo va a ser aquel que el impacto es directo del trocánter mayor del fémur contra el acetábulo y este propiamente pues está más asociado a lo que les mencionaba de las caídas o aquellas lesiones por atropellamiento.
como podemos ver en las dos imágenes restantes. Bueno, tenemos la clasificación de Le Tournel y Judet, que nos van a ayudar a clasificar a nuestras fracturas en fracturas simples, que son aquellas que únicamente van a comprometer un segmento del acetábulo, y las fracturas complejas, que van a ser una mezcla entre fracturas simples. Comenzando propiamente con las fracturas simples, vamos a ir de izquierda a derecha conforme a los incisos en la imagen. La primera, en el inciso A, tenemos las fracturas de la pared posterior, en las que vamos a tener una apertura de la superficie articular. En el inciso B tenemos las fracturas de la columna posterior, en donde la fractura va a ser a nivel del isquion y existe posibilidad de que haya un desplazamiento de la cabeza femoral hacia medial. En el inciso C tenemos la fractura en la pared anterior, en donde la fractura se localiza en el techo acetabular. La siguiente es la fractura en la columna anterior, que propiamente va a haber una disrupción en la línea iliopectina con igual posible desplazamiento hacia medial de la cabeza femoral. Y por último tenemos las fracturas transversas, en donde el hueso se va a encontrar separado en dos partes, superior e inferior, y bueno, esta a su vez se puede clasificar en transtectal, yuxtatectal e infratectal. En el caso de la fractura transversa infratectal, va a ser una fractura que atraviesa la fosa acetabular. La fractura transversa yuxtatectal va a ser aquella que va a comprometer la unión de la cúpula del acetábulo y la fosa del acetábulo. Y por último, la transtectal, que propiamente es una fractura a través de la cúpula del acetábulo. Continuando con la clasificación de Le Tournel y Judet, como les mencionaba, tenemos también las fracturas complejas, que propiamente van a resultar de la combinación entre las fracturas simples. Y de igual manera, de izquierda a derecha, vamos a tener la fractura de la columna posterior asociada a la pared posterior, en donde la fractura va a provocar un desplazamiento de la pared posterior asociada a la lesión de, bueno, en este caso de esta fractura va a haber una asociación pues muy alta con lesiones a nivel del nervio ciático. La siguiente, el inciso B, tenemos la fractura transversa asociada a la fractura de pared posterior, y en este caso pues generalmente existe o es provocada por una luxación posterior en la cabeza del fémur. La siguiente es una fractura hemitransversa anterior asociada a una fractura posterior, que como les menciono pues es una fractura de la columna o una fractura de la pared posterior, y bueno, sumado a una fractura transversa de esta misma columna posterior. La fractura en T es una fractura transversa que bueno, está combinada con una fractura vertical que va a dividir el fragmento isquiopubiano en dos. Y por último, el inciso E es una fractura de ambas columnas, en la cual va a ocurrir una separación, pues como menciona, de ambas columnas entre sí y del resto del esqueleto axial, dándonos como resultado lo que se conoce como un acetábulo flotante. Y bueno, en cuanto a la semiología, bueno, si tenemos una luxación posterior superior de la cadera, podemos encontrar que va a existir un acortamiento del miembro inferior y la posibilidad de que este miembro se encuentre en rotación interna. Si existe una luxación central asociada, el trocánter mayor va a desaparecer por debajo de la cresta ilíaca. Y bueno, propiamente en la zona del traumatismo, ya sea, pues como les mencionaba, con el mecanismo indirecto a nivel de la rodilla o en la zona del trocánter, podemos encontrar tumefacción, equimosis o hematomas, o propiamente pues hemorragias, si se trata de fracturas abiertas principalmente. Y bueno, algo importante es que tenemos que buscar los signos de ruptura de vejiga o de uretra, como ya nos mencionaba Erika anteriormente, descartar lesiones vasculares, principalmente en la arteria femoral, que pues es la que está más asociada, como vimos en la anatomía, y bueno, principalmente esto en las fracturas de columna o de pared anterior, así como descartar las lesiones nerviosas, principalmente del nervio ciático. Y bueno, pasando al diagnóstico, pues básicamente vamos a necesitar la clínica que ya nos comentó esta Brenda ahorita, en el cual pues básicamente va a ser una pierna cortada con rotación interna, y la cual pues tenemos que estabilizar, ¿no? Obviamente podemos tener zonas equimóticas, el paciente no va a poder mover la pierna, le va a doler incluso
al tacto de la cadera y pues obvio, pues no va a poder pararse, ¿no? El diagnóstico pues lo podemos utilizar con una radiografía y si se acuerdan de trauma facial y ocular, lo ideal siempre va a ser la reconstrucción tridimensional para ver en cuántas partes se rompió ese hueso, el tipo de la fractura, la dimensión de la fractura, etcétera, ¿no? Pero como sabemos que no está la accesibilidad, pues si no está tan fácil la accesibilidad a este tipo de técnicas, pues vamos a utilizar con mucho las radiografías. ¿En qué proyecciones? En proyecciones anteroposteriores, en proyecciones oblicuas obturatriz o anterior también llamada, o bien una proyección oblicua ilíaca, también llamada alar, o posterior, ¿no? La obturatriz oblicua es en 45 grados, rotación interna, y la ilíaca oblicua es en 45 grados, rotación externa, ¿no? ¿Qué vamos a buscar aquí? Como está en la imagen de abajo, vamos a buscar una forma de Y invertida, que propiamente van a ser las columnas tanto anteriores como posteriores pues que van a estar formando al acetábulo, y la parte de arriba, lo que vendría siendo pues la base de la Y va a ser el techo acetabulano, pues es una Y pues al revés. La que sigue, Bren, por favor. Vamos a tener la radiografía anteroposterior que vamos a ver aquí. Pues aquí ya podemos en el manejo de urgencias o propiamente llamando al especialista, ¿no? Al ortopedista, que vamos a andar buscando, pues la línea iliopectina y las líneas de referencia, ¿no? Que la línea iliopectina, que va a ser la columna anterior, la línea ilioisquiática, la columna posterior, la lágrima, la pared acetabular media, en fin, la D, el techo acetabular, que vendría siendo el palito de la Y, al revés, y todo lo vamos a ir valorando conforme a lo que nos mencionó esta Brenda de la clasificación del túnel y Judet. Vamos a ver si son fracturas simples, de pared posterior, de columna posterior, de pared anterior, transversa, en T, ya si es complejas, de ambas columnas, etcétera. La que sigue, Bren, porfa. Esta vendría siendo la de anteroposterior. Esta imagen, estas radiografías, en la primera imagen vemos una fractura de ambas columnas en una proyección oblicua obturatriz. Vean cómo incluso está en rotación este paciente. En la flecha vemos el signo de espuela en ala del ilíaco, en la cual pues vamos que se encuentra desplazada en un plano perpendicular al ala isquiática, ¿no? Y en la segunda imagen vemos una fractura de acetábulo izquierda, que si nosotros nos acordamos, pues nosotros tenemos que ver una simetría en ambos lados. Sin embargo, pues aquí es muy, no sé si tú puedes señalar, Brenda, dónde se encuentra pues evidentemente esta fractura de acetábulo, ¿no? Gracias, Bren. La que sigue, Bren. Aquí tenemos cómo se toman este tipo de proyecciones. Tenemos una radiografía oblicua obturatriz normal, que sería la primerita, normal del acetábulo sin lesión, y vemos cómo es que estas radiografías se tienen que tomar y lo que nosotros esperaríamos encontrar, ¿no? En ambos casos, pues vemos que no hay como lesiones. Sin embargo, me acuerdo que nos mencionaban en la clase de trauma, que este tipo de fracturas, por lo mismo de que no podemos andar movilizando tan fácilmente la cadera y todo, paulatinamente han ido como que en desuso, y vean como incluso con las imágenes, la imagen del centro, pues hasta es una imagen en blanco y negro, sí se ve como que bastante antigua, ¿no? Pero es lo que el manejo es lo que recomienda hacerse, ¿no? La que sigue, Bren, porfa. Y aquí lo que vemos es una proyección oblicua ilíaca normal de acetábulo derecho. De hecho, dale a la que sigue, Bren, porfa. Gracias. En la cual, pues ya les dije, es el paciente rotado a 45 grados, de tal forma que la cadera afectada, pues se aleja del rayo propiamente, lo cual nos permite la valoración completa del ilíaco, de las escotaduras ciáticas, tanto mayor y menor, y de la pared anterior del acetábulo. La que sigue, Bren, porfa. Ahora, ¿qué más vamos a utilizar de referencia de parámetros? El ángulo de mata o el ángulo de carga. Esto nos va a ayudar a valorar la integridad del acetábulo con respecto a la articulación de la cabeza del fémur, la articulación de la cadera. Y bueno, aquí vemos estos ángulos que se van a estar formando. Si los ángulos en cualquier dirección son mayores a 45 grados, la articulación va a ser lo suficientemente congruente y estable. En el caso de que el ángulo de mata o el ángulo de carga sea inferior a 45 grados,
nosotros vamos a decidir el tipo de tratamiento, casi siempre es un tratamiento quirúrgico o de tipo conservador, ¿no? Menor a 45 grados, pues no está lo suficientemente estable. La que sigue, Bren, por favor. También tenemos las tomografías, en la cual nos ayuda un poquito más a la definición de los fragmentos, sobre todo cuando son fracturas de tipo conminutas, en muchos pedacitos. Vemos en las dos una TAC, fracturas transversas de acetábulo derecho, y sí, no sé si puedo señalar, Brenda, vemos las fracturas en la primera imagen, el cachito separado, y en la segunda imagen ya vemos más, una fractura un poquito ya más, con más pedazos de hueso, ¿no? Se rompió un poco más. La que sigue, Bren, por favor. Y finalmente lo que sería lo ideal, la reconstrucción tridimensional. En las primeras dos imágenes vemos una fractura transversa en terreno patológico, sin embargo sigue siendo fractura de acetábulo. Este tipo de fracturas de terreno patológico fue por cáncer de mama, ¿no? Y la tercera imagen es una fractura en tipo T, con una sustracción de la cabeza femoral y de la región ilíaca. Entonces, como les mencionaba Brenda, casi siempre cuando tenemos una fractura acetabular, viene una fractura pélvica o bien una fractura femoral, ¿no? Principalmente del fémur proximal. La que sigue, Brenda, por favor. El manejo inicial, pues tenemos que realizar un examen físico para valorar las lesiones múltiples, la estabilización de emergencias, casi siempre pues es los antecedentes, traumatismos de alto impacto, de alta energía. Tenemos que valorar lesiones de la cabeza, lesiones torácicas, del abdomen, de las extremidades. En este caso nos interesan mucho los miembros pélvicos, si hay una pérdida significativa de sangre, si hay una fractura expuesta, ya nos está hablando de que nos puede ocasionar un choque hipovolémico, una alteración de los estados de conciencia. En fin, todo esto nos puede llevar a lo largo a una insuficiencia pues orgánica múltiple, ¿no? Obviamente tenemos que realizar el examen completo de pelvis, de cadera y de piernas para ver si puede mover tobillos, dedos de los pies, la sensibilidad, de igual forma ver si no tenemos afectada alguna estructura nerviosa. ¿Qué más? Movilidad de los... Y bueno, eso sería como que el manejo inicial que nosotros le damos. La que sigue, Bren, por favor. Ahora, ¿cuál vendría siendo el tratamiento ya con base a lo que nosotros hemos encontrado y a lo que nos arrojan los estudios de imagen? Pues el tratamiento va a ser conservador. En el caso de que tengamos una fractura con menos de 2 milímetros de desplazamiento, realizamos una tracción esquelética. Y vean en la primera imagen, vemos incluso cómo tenemos afectada esta cadera y aunque esté en blanco y negro la imagen, vemos esta zona equimótica en la región de la articulación afectada, ¿no? En el caso de que tengamos un paciente con edad avanzada, lesión de tejidos blandos extensa o una contraindicación quirúrgica, pues se realiza el tratamiento conservador, ¿no? Y les pongo aquí tratamiento quirúrgico porque es el que más se va a utilizar, sobre todo cuando tenemos una inestabilidad articular positiva con un ángulo de mata menor a 45 grados, o bien cuando tenemos una fractura expuesta, ¿no? Los abordajes tenemos varios, tenemos el abordaje iliofemoral, ilioinguinal, el trirradiado y el de Kosher-Langenbach. Obviamente, como tenemos una fractura expuesta en el caso de que sea, una antibioterapia profiláctica, de igual forma se va a meter al quirófano, y dentro de la primera semana, si nosotros realizamos la reducción, da muchos mejores resultados. La que sigue, Bren, por favor. Ahora, yo les mencioné 4 abordajes principalmente. Vamos a utilizar, vamos a decidir qué tipo de abordaje dependiendo del tipo de fractura posterior, anterior, de ambas columnas, en T, simple, compleja. Dependiendo de la fractura que tengamos, va a ser el tipo de abordaje. El abordaje iliofemoral va a ser principalmente para fracturas de columna anterior o para fracturas proximales o cercanas a la eminencia iliopectínea. ¿Y qué le vamos a realizar? Tornillos de compresión en la pared anterior con placas de estabilización en la cresta ilíaca, ¿no? Todo esto para reducir y traccionar. La que sigue, Bren, por favor. Tenemos el abordaje ilioinguinal, que va a ser un abordaje de tipo anterior, una vía de acceso anterior, principalmente para fracturas ya más complejas. Cuando tenemos exposición, se expone en este tipo de abordajes, hay una exposición completa de la columna anterior. También se utiliza con fracturas con desplazamiento anterior, y aquí tenemos que cuidar mucho las estructuras circulatorias y nerviosas que encontramos en esta región, ¿no? Sobre todo nervio iliohipogástrico, el iliofemoral, el femorocutáneo, el músculo iliosoas,
los vasos femorales y el canal inguinal, principalmente el canal inguinal. Sabemos que por ahí está nuestro cordón espermático en los hombres y hay que tener mucho cuidado al momento de nosotros realizar estos tratamientos quirúrgicos, no lastimar alguna de estas estructuras. La que sigue, Bren, por favor. El abordaje trirradiado, como lo dice su nombre, forma una Y, es una vía combinada para los accesos posteriores y anteriores, en el caso de fracturas complejas o de fractura de ambas columnas, de ambas paredes, y nos da una exposición total de la cara lateral pélvica. Vean cómo nosotros abrimos este abordaje trirradiado en forma de y exponemos totalmente la pared lateral. La que sigue, Bren, por favor. Finalmente tenemos el abordaje de Kosher-Langenbach, que es un abordaje de la vía posterior. Como dice su nombre, pues va a ser para fracturas de pared de la columna posteriores, o para fracturas transversas con un desplazamiento pues posterior, también una fractura en T en la parte posterior. Y aquí, ¿qué hay que cuidar? Bueno, si en la parte de adelante tenemos que cuidar que el cordón espermático, que el nervio hipogástrico, que los vasos femorales, pues atrás todos los vasos glúteos, el nervio ciático que pasa por esa región y todas las inserciones de los músculos abductores y de los músculos glúteos. La que sigue, Bren, por favor. De igual forma se realizan los procesos de osteosíntesis, se realiza la reducción, la tracción, fijamos con tornillos interfragmentarios y placas de compresión. La que sigue, Bren, por favor. ¿Cuáles son los tornillos de fijación interfragmentaria? Son estas placas de reconstrucción aproximadamente de 3.5 milímetros, ya sean rectas o curvas, dependiendo el tipo de fractura, el tipo de abordaje que realizamos, es el tipo de tornillo de fijación interfragmentaria que nosotros vamos a utilizar. La que sigue, Bren, por favor. Ya terminé de realizarle su tratamiento quirúrgico, su tratamiento conservador, pues las medidas complementarias, ¿no? Su vigilancia constante, sobre todo para complicaciones postquirúrgicas, su antibioterapia postquirúrgica o en el caso de que haya una fractura pues de tipo abierta, controlar el dolor y la inflamación, principalmente aquí se recomienda el uso de la indometacina, anticoagulantes, medidas del vendaje compresivo que se le va a realizar posteriormente en miembros pélvicos, quitar toda la carga de la articulación por al menos 6 semanas, y progresivamente inducir poca carga hasta que pueda recuperar lo normal que podía cargar. Y obviamente su terapia de rehabilitación física en estos pacientes va a ser muy importante para que se introduzcan de nuevo a sus actividades cotidianas. La que sigue, Bren, por favor. Y bueno, en cuanto a sus complicaciones a grandes rasgos, pues como ya vimos, está altamente asociada a vasos y a nervios. Y bueno, como ya se mencionó, el nervio ciático es una de las estructuras con las que tenemos que tener especial pues atención y cuidado. Y dentro de las principales complicaciones en este tipo de fracturas tenemos la parálisis ciática, que está asociada principalmente a las fracturas de columna posterior, ya sea propiamente por el traumatismo o como ya nos mencionaba pues Santiago con el abordaje quirúrgico, principalmente pues asociada al último abordaje que nos mencionó, el de Kosher-Langenbach. Y bueno, dentro de otras complicaciones tenemos las osificaciones heterotópicas, que propiamente es la aparición de hueso maduro en tejido blando que, bueno, fue afectado en la lesión. Y por último, pues también la condrólisis, que es propiamente pues destrucción de cartílago que nos puede provocar una artrosis postraumática pues en la propia articulación coxofemoral principalmente. Y bueno, eso sería todo. Muy bien. Es muy importante, obviamente, la inmovilización de este tipo de pacientes para evitar que tengan lesiones más complicadas y la movilización del mismo, ¿no? Hay muchas fracturas que no se complican al momento de que manipulamos al paciente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Son fracturas demasiado complicadas, pero que tenemos que saber su manejo y su abordaje, aunque no seamos ortopedistas. No sé si te hagan alguna duda o alguna pregunta con respecto a este tema. Doctor, en el caso de los pacientes de la tercera edad, los pacientes ancianos, ¿cómo suele ser su pronóstico?
En cuanto al Depende tratamiento, mucho de eso. De hecho, el ortopedista tiene que valorar muy bien si realmente son candidatos o no a procedimientos quirúrgicos de la pelvis y de la cabeza de femur. Porque muchas veces son pacientes que ya no caminan o caminan muy poco. Entonces, la mayoría de las veces, el pronóstico no es muy bueno. Y a veces los ortopedistas prefieren que hagan una consolidación viciosa y que así se quede a que lo superen porque puede salir ahora sí que más caro el caldo que las albóndigas. Entonces, sí depende justamente de la situación del paciente. ok, gracias, doctor. ¿No? ¿De qué? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. ¿No hay preguntas entonces? Nos vemos el próximo miércoles, ¿sale? Sí, doctor. Sí, Doc, gracias. Sí, doctor, muchas gracias. Vale, pues. Sí, doctor, gracias.